Bueno, buenos días a todos y todas. Realmente para mí, como jueza ecuatoriana, es un gusto tenerlos acá, poder darles la bienvenida a esta hermosa ciudad de Quito, invitarlos a que disfruten de la ciudad, de la comida, así como del evento, que nos demos la oportunidad de conversar, de profundizar y discutir todos esos temas que hacemos en el día a día. Voy a empezar con mi aportes a la discusión. Y la idea está centrada en poder plantear un análisis de cómo la Corte Constitucional ecuatoriana ha tratado o va tejiendo esta relación entre el desarrollo del derecho internacional, no solo en el marco normativo a través de los tratados internacionales, sino también de su jurisprudencia y cómo lo hemos ido incorporando, desarrollando en un tema fundamental, y es poder ampliar o poder definir y darle el alcance y contenido de la consulta previa en materia ambiental y de la consulta previa libre e informada en materia de pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas. Para este efecto yo voy a tomar aportes o las reflexiones que ha hecho la Corte Constitucional en 4 sentencias. La sentencia 2218-IN del año 2022, la sentencia 273-19-JP del año 2022, la sentencia 1325-15-EP del año 2022 y finalmente la sentencia 5123-IN del año 2023. Como ustedes ven, y no tengo el tiempo de explicar ampliamente, pero estas provienen de distintas acciones que ha desarrollado la Corte. Son tanto sentencias que vienen de la labor de selección, sentencias de revisión, también son sentencias de acciones extraordinarias de protección y 2 proyectos o 2 pronunciamientos de la Corte con respecto a demandas de inconstitucionalidad. ¿Qué ha hecho la Corte al respecto? Primero, la Corte ha marcado la diferencia y básicamente en la sentencia 5123-IN nos dijo hay 2 consultas distintas en el marco ecuatoriano. Tenemos que diferenciar con claridad que una es la consulta ambiental y otra es la consulta previa, libre e informada de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas. Y en este sentido nos ha dicho, y voy a referirme a cómo ha planteado, y ustedes vamos a ir viendo cómo aquí se va tejiendo el desarrollo que ha habido en el marco internacional. En primer lugar ha planteado y ha dicho la consulta ambiental. Para poder entender la consulta ambiental tenemos que abordarla desde 2 elementos importantes. El primero es el acceso a la información ambiental y el segundo es la consulta ambiental propiamente dicha. Y ahí nos ha caracterizado y nos ha dicho cómo tiene que ser este acceso a la información en materia de consulta ambiental. Y nos ha dado básicamente 2 características. La primera nos ha dicho tiene que ser amplia, pero además tiene que ser oportuna. Cuando es amplia, nos ha dicho tiene que ser accesible y de acuerdo al principio de máxima publicidad. Pero también tiene que ser oportuna la información. ¿Y qué quiere decir que sea oportuna la información? Que tiene que darse desde las etapas iniciales del proceso de toma de decisiones. Y esa información debe ser efectiva, pero además debe ser comprensible. Luego nos ha dicho propiamente el desarrollo de la consulta ambiental y nos ha dicho que vamos a entender como consulta ambiental y ha planteado que es un diálogo de ida y vuelta para o antes de la toma de decisión sobre una política, un proyecto y en el momento que éste se va implementando. También ha desarrollado a partir de los debates, del diálogo con el marco internacional, quién es el sujeto consultado. Y aquí ha dicho, cuando hablamos de consulta ambiental, hablamos de la comunidad. ¿Qué comunidad? Una comunidad que no debe ser mirada desde una visión restringida, sino desde una visión mucho más amplia de quien pueda afectar o se sienta afectado por la decisión, la acción que va a tomar el Estado. También nos ha dicho quién es el sujeto consultante y nos ha dicho siempre tiene que ser el Estado. Esta es una obligación indelegable del Estado. También nos ha dicho que esta consulta debe tener unas características, que sea oportuna, que sea participativa, que sea inclusiva. Y además tiene que ser la información que se dé, otra vez vuelve la Corte a mencionar, la información que se dé sobre la consulta ambiental tiene que ser ampliamente difundida, tiene que ser accesible, la información
información tiene que ser clara, tiene que ser objetiva y la información tiene que ser de buena fe. Esto es lo que ha dicho la Corte con respecto a la consulta ambiental. ¿Qué nos ha dicho con respecto a la consulta previa, libre e informada? Y aquí también lo ha definido como un derecho colectivo y un mecanismo democrático de diálogo intercultural. ¿Para qué? Para adoptar decisiones que afectan a los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas. Y para poder hacer o desarrollando esta definición hay un diálogo entre lo que plantea nuestra Constitución, todo el catálogo de derechos consagrados en el artículo 57 de nuestra Constitución, pero también del desarrollo de la jurisprudencia internacional y los tratados internacionales, tanto del sistema interamericano como del sistema universal. Ha planteado también, y en para definir o para darle contenido a esta definición, nos ha planteado y nos ha dicho quién es el sujeto consultado y nos ha dicho las comunas, las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Quién es el sujeto consultante? Y vuelve a decirlo indelegablemente el Estado ecuatoriano. También nos ha planteado cuál es la oportunidad de la consulta y nos ha dicho, la Corte se ha pronunciado en el sentido de que la obligación, la consulta debe realizarse siempre cuando se van a realizar o en todas las actividades que puedan afectar a los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas. Y hay otro tema que me parece súper importante y con esto quiero concluir, y es que le ha dotado de unas características de esta consulta previa, libre e informada, y como ya lo dije, primero la consulta debe ser previa. ¿Qué quiere decir esto? Debe darse el tiempo necesario para que los pueblos, comunidades y nacionalidades vayan recopilando la información, vayan discutiendo y la manifestación de su voluntad sea auténtica. Debe ser libre, no debe estar sujeto a presión, a interferencia o injerencia. Debe ser informada y además debe estar regida a los principios de interculturalidad y plurinacionalidad. Y finalmente se ha planteado que debe ser o debe tener una visión o un carácter flexible. En este sentido me parecía importante discutir esto porque creo que muchos de los países y los estados que estamos acá han iniciado el proceso de ratificación del convenio 169 de la OIT o ya lo han ratificado, y creo que este es un instrumento importante que ha permitido ir discutiendo e ir desarrollando estos derechos en el marco interno como en el caso ecuatoriano. Muchas gracias a todos y a todas.